señor Julio Abraham Chávez Chón, que es secretario nacional del Partido Político de Acción Popular. Adelante, señor Chávez Chón. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente de la comisión. Por su intermedio a todos los congresistas integrantes también, a toda la representación nacional, a los colegas dirigentes de los demás partidos políticos y desde luego a mis correligionarios presentes. Estamos aquí, señor presidente de la comisión, por una gentil invitación que nos hizo llegar a través del oficio 1440-2022-2023 para que en mi condición de secretario general nacional del Partido Político de Acción Popular podamos participar de este importantísimo debate de las reformas que serían necesarias a fin de ser implementadas en las elecciones que se han adelantado para el año 2024. En ese sentido, quiero expresar, primero que nada, a nombre de mi Partido Político de Acción Popular, las disculpas del caso por traer aquí al seno de esta comisión, en el marco de un debate tan importantísimo, cuestiones internas de nuestro partido que tienen su espacio, su lugar para debatirse y verse. Aquí hemos venido a hablar sobre la importancia de las reformas y el futuro del país. Señor presidente, hemos estado ya en anteriores oportunidades invitados también a esta comisión justamente para discutir la necesidad de las reformas. Seguramente sobre la base de lecciones aprendidas, sobre la base de las experiencias que han acontecido en los últimos eventos electorales. Y cuando estábamos el año pasado aportando y debatiendo al respecto, evidentemente teníamos un horizonte hacia el año 2026 y podíamos de alguna manera discutir estas reformas con mayor amplitud, con mayor detenimiento, con mayor profundidad, a efecto de no repetir los errores que ya se habían incurrido. Sin embargo, el contexto hoy día ha cambiado. Estamos frente a la posible ratificación de un adelanto de elecciones para abril del año 2024, lo que impone que tengamos que establecer objetivos minimalistas, prioritarios, que podamos en este corto plazo conseguir. Nosotros hemos planteado que hay que fijarnos algunos propósitos importantísimos. Primero que nada, la necesidad de elevar la calidad de la representación política. En segundo lugar, el respeto a la autodeterminación de los partidos políticos y a la voluntad de la militancia de esos partidos políticos. En tercer lugar, el respeto irrestricto a la voluntad del soberano, del pueblo peruano. Y en cuarto lugar, el fortalecimiento de nuestra democracia sobre la base del fortalecimiento de las instituciones. En ese sentido, señor presidente, nosotros hace unos días también, con algunos colegas representantes de los partidos políticos, asistimos a una gentil invitación del ministro de Justicia, José Tello, para seguir con este espacio de debates. Y allí planteamos que este debate no solamente debía ser entre los partidos y el Ejecutivo, sino que tenían que incorporarse desde luego a quienes finalmente van a tomar la decisión de las reformas que se vayan a implementar, que es el Congreso de la República. Pero también para legitimar y transparentar este debate tenía que involucrarse a otros actores de la sociedad civil, actores de la empresa privada, y allí es donde, insistimos, estamos a la espera de la convocatoria del Acuerdo Nacional, porque sentimos nosotros que no solamente el Ejecutivo, los partidos, el Congreso de la República, también otros actores de la sociedad civil deberían formar parte de este debate y llegar a un gran consenso sobre cuáles son aquellas reformas que en el corto plazo tienen que ser abordadas para su implementación en abril del próximo año. Por eso creo que tenemos que establecer un paquete de reformas muy acotado. Yo he escuchado con bastante atención la intervención de mis colegas y creo que hay bastante aporte profesional y político sobre la base de la experiencia partidaria y política que tienen muchos de ellos, pero va a ser muy complicado poder poner de acuerdo si empezamos a discutir demasiadas reformas. Hay que centrar, hay que establecer prioridades en esta reforma y me invito pues a plantear alguna de ellas. Acción Popular, desde la ruptura del orden democrático, el año 92, siempre ha sostenido la necesidad del retorno al sistema bicameral. No solamente sobre la necesidad de mejorar la calidad de las leyes, sobre paliar ese déficit de subrepresentación política que tenemos con solamente 130 parlamentarios, sino también para mejorar el nivel de relación entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo.
Por esa razón nosotros consideramos, y creo que hemos coincidido con la mayoría de los hasta aquí han expuesto, en la necesidad de aprobar la bicameralidad. Pero también somos y sostenemos la necesidad de que haya reelección, no solamente a nivel de congresistas, sino a nivel de autoridades subnacionales como gobernadores regionales y locales. Y aquí hay que decir dos cosas, tal vez por la demagogia, por el populismo de aquellos malos líderes o falsos ídolos, el pueblo peruano inconscientemente ha terminado perdiendo o reduciendo ese poder que tiene de poder votar o no al candidato de su preferencia, y ha acotado este ámbito de acción a aquellos que solamente pueden participar, y no puede el pueblo peruano hoy día premiar a un buen gestor o un buen político renovándole su confianza con su voto. Creemos que ese es un error, y es un error que debe ser corregido, y creo que esta oportunidad en este marco de las reformas es un buen espacio y es un buen momento para hacerlo. Pero hay que revisar algunas cifras también sobre particular. Los últimos 2 quinquenios de congresos elegidos no han alcanzado, señor presidente de la comisión, siquiera un 28% de congresistas reelegidos. Es decir, más del 72% de las representaciones parlamentarias son nuevos congresistas, ¿no? Y si nosotros miramos un poco más hacia atrás y revisamos la estadística de reelección del último congreso bicameral que hemos tenido, el congreso del año 90 al 92, el porcentaje de congresistas o de parlamentarios reelegidos no alcanzó siquiera al 8%. Entonces, esas son cifras que nos invitan a pensar que no necesariamente todos aquellos que hoy día están ocupando un espacio en una posición pública pueden ser reelegidos. Se reelige el buen político, se reelige el buen gestor, se reelige aquel que hace su trabajo, y tiene que ser el pueblo peruano el que diga o premie o castigue a ese buen o mal político. Pero si revisamos también las estadísticas a nivel de gobiernos subnacionales, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, a nivel de alcaldías provinciales no alcanza el 10% el porcentaje de reelección. El porcentaje más alto lo tienen las alcaldías distritales con 17%, y por debajo de ellos los gobernadores regionales con 16%. Entonces hay que hablar claro, hay que hablar con cifras y hay que decir las cosas como son. Puede que no sea popular para algunos sectores hablar de reelección, pero si queremos profesionalizar la política, si queremos tener políticos que hagan línea de carrera, que hoy día pueden ser regidores, mañana pueden ser alcaldes, pasado congresistas, y por qué no después aspirar a la máxima magistratura de la República, hay que establecer línea de carrera y no más aventurerismos políticos, no más gente improvisada que entra a la política y piensa que este es sus 5 minutos, su cuarto de hora, y después pues abandona ese espacio público dejando más demandas insatisfechas, dejando más atraso y falta de desarrollo. Entonces nosotros sostenemos y creemos que es importante la reelección sin condiciones. Si hay la necesidad de acá para llegar a un consenso sobre fijar la reelección por 1 o 2 veces, eso será materia del debate y la discusión. Pero nosotros creemos que tiene que haber reelección, se ha sostenido eso al interior del partido y lo venimos hoy a sostener. Con respecto a las PASO, en Acción Popular tenemos una cultura democrática de elección de nuestros dirigentes y nuestros representantes a través del sistema universal de un militante, un voto. Hemos tenido esta práctica democrática ya hace muchos años y la verdad es que muchos de los que hemos tenido la oportunidad de ejercer representación política en representación partido no hubiésemos podido acceder a esa posición si no fuera por esta cualidad de horizontalidad y de democracia que tenemos al interior de nuestro partido Acción Popular. Por eso es que no vemos nosotros atractivo ni nos hace más ni menos el tema de las PASO. Se había hablado mucho de que las PASO iba a obligar a legitimar a algunos candidatos, iba a obligar a algunos partidos a hacer democracia interna, porque la verdad es que en muchos casos se ha tomado nota de que en algunas fuerzas políticas lo que hay es una simulación de democracia interna y no verdaderamente hay una competencia entre candidatos que pugnan la dirigencia o la representación del partido. Nosotros creemos que las PASO no deben ser suspendidas sino eliminadas, y más bien lo que hay que fortalecer es la democracia interna, que sean los militantes de los partidos políticos los que decidan quiénes son sus candidatos, quiénes son sus representantes, porque representa un programa, señor presidente, porque representa una línea
política, porque representa una línea ideológica. Ese candidato no representa a un asentamiento humano, lo puede representar en el espacio político cuando ya ejerce la representación como tal, pero al interior del partido ese candidato tiene que expresar lo que es el partido, y lamentablemente a veces escuchamos a representantes políticos, alcaldes, gobernadores, congresistas, que su discurso está totalmente disasociado de lo que es la línea política de su partido. Eso hay que corregir y hay que fortalecer, por el contrario, la militancia, la línea de carrera partidaria y, por lo tanto, la autodeterminación de los partidos políticos. En cuarto lugar, hemos expresado, creo yo, una preocupación por el excesivo poder que en los últimos tiempos ha tomado el Jurado Nacional de Elecciones. Creemos que estamos viviendo una dictadura de reglamentarismo, donde el Jurado Nacional ha adquirido tanto poder que puede hoy día decidir quién es candidato y quién no lo es. Y esas cosas tienen que ser corregidas. Una persona, un candidato, debe ser excluido solamente por cuestiones objetivas, ¿no? Si hoy día, merced a la reforma constitucional, dice que aquellos que son pasibles de sentencias judiciales no pueden ser candidatos, bueno, si alguien es sentenciado, debe ser excluido. Pero no puede ser posible que sea excluido por no declarar esa sentencia, porque además la información es pública. Entonces, a esa persona que no declaró la sentencia, hay que sancionarla, multarla, denunciarla, si es posible, por falsa declaración, pero excluirla me parece que es un atentado contra la máxima constitucional de elegir y ser elegidos. Hay que revisar estas facultades con mejor ánimo, no de atacar a las personas ni señalar hoy día a los representantes de los órganos electorales. Creo que ese no es el camino, sino hay que revisarlo porque es importante que podamos corregir aquellas cosas que en los últimos tiempos nos han perjudicado y han perjudicado a la democracia en su conjunto. Quiero dejar dos temas que me parece que son bastante discutibles sobre la mesa, señor presidente de la Comisión. Y uno de ellos es el voto preferencial. El año 2019 el Congreso, que fue disuelto, prácticamente en la reforma que realizó, eliminó el voto preferencial. Hoy día en nuestro marco regulatorio electoral no existe el voto preferencial. Y estableció en una disposición complementaria que iba a ser utilizado el año 2021, ¿no? El voto preferencial. Entonces, y como contraparte a ello, estableció el fortalecimiento de la democracia interna, donde obliga a que el voto preferencial sea en las internas, es decir, los candidatos que aspiren, por ejemplo, a una curul de Congreso, debían participar en forma individual, se debe votar en forma individual y de acuerdo a la votación que obtenga cada candidato, se ordena la lista, pero hacia afuera la lista está bloqueada y está cerrada. Eso está en este momento así. Es lo que existe en este momento, es lo que se aprobó en el Congreso del año 2019, no ha sido modificado a la fecha. Nosotros creemos que es lo correcto, que hay que fortalecer la democracia interna y que hacia afuera las listas deberían ser bloqueadas y cerradas. Y por último, el aspecto relacionado a este conflicto entre los poderes del Estado. Creo que el Congreso de la República ha avanzado con buen criterio en la regulación de la cuestión de confianza, pero ha quedado ahí en el tintero todavía regular esta figura de la vacancia por incapacidad moral permanente. Es importante que podamos encontrar una fórmula bajo la cual, sin eliminar, porque nosotros no creemos que tenga que eliminarse la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente, que además en muchos años ha sido utilizada muy pocas veces, señor presidente de la Comisión. Tal vez hoy estamos debatiendo esta situación por las experiencias de Kuczynski, de Vizcarra y recientemente Castillo, pero antes de ellos había sido utilizado por Fujimori. Es una figura que ha sido muy poco utilizada en muchos años, pero sí, obviamente es una válvula de escape cuando la conducta de un mandatario tiene tal reprochabilidad social que hace intolerante su permanencia en la primera magistratura del Estado. Creemos que debería existir esa válvula de escape, pero lo que sí nos preocupa es que un presidente de la República pueda ser vacado en 10 días, ¿no? Es decir, que sea un proceso tan sumario,
tan sumarísimo que en 10 días se pueda sacar de su posición a un presidente de la República. Creo que se tendría que revisar más que todo el procedimiento para tal vez mirar hacia el modelo brasileño y buscar un juicio político que permita ser más garantista y poder establecer criterios mucho más en el aspecto procedimental que garanticen que la decisión que se vaya a tomar, si bien es cierto, no se puede sustraer del aspecto político, no va a ser una decisión tomada pues de momento o por una circunstancia o un momento de la política. Señor presidente, nosotros le agradecemos, Acción Popular va a seguir participando en los debates. Esperamos que pueda esto que se está discutiendo acá llevarse a un espacio mucho más abierto que el Congreso inclusive, que es el Acuerdo Nacional, que cuando fue diseñado por el presidente Paniagua justamente era para que las fuerzas políticas puedan encontrar consensos entre ellas sobre las cosas que son realmente importantes y prioritarias. Seguramente no nos pondremos de acuerdo en todo, pero tendremos que ponernos de acuerdo, señor presidente, en 1, 2, 3, 4 cosas, y sobre eso, como se dice coloquialmente, empezar a meterle diente, debatir y finalmente tener un resultado positivo. Voy a pedirle disculpas que después de intervención voy a tener que retirarme, pero le hemos alcanzado, conforme a su invitación, la posición institucional del Partido de Acción Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Julio Abraham Chávez Chong, secretario general nacional del Partido Acción Popular. Le agradecemos su presencia, hemos tomado nota de lo que nos ha señalado y cuando desea puede retirarse.